La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a esta cuarta sesión de ciclo de webinars gratuitos que pone a disposición para la difusión de conocimiento con el tema Ciencia y Complejidad, impartida por el doctor Enrique Cureño Barquet. Y antes de comenzar, como siempre lo hemos venido realizando, les hablaremos un poco sobre, en este caso, del doctor Enrique. Él obtuvo el doctorado en Administración de Proyectos de TIC de aquí en esta casa de estudios, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Obtuvo el grado académico con la tesis Investigación e Incidencia en Ciencias de Datos y Salud de México, con datos abiertos orientados a enfermedades crónicas no transmitibles como un sistema complejo, aprobado por unanimidad con felicitación. Cuenta con la maestría en Ciencia de Datos para Negocio por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, Premio Ignacio Guerra por excelencia académica, obtención del grado con mención honorífica. Como requisito final de redacción del artículo Malware Prediction Why Data Science, y es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad del Valle de Orizaba, con obtención de grado académico con la tesis Sistema de Control de la Arquitectura Abierta. Ha participado en el taller de solución de problemas industriales en el 2020 del CIMAT en Mérida, Yucatán. Proporcionan información con base en su experiencia en la exploración petrolera para el desarrollo de la investigación de detección de porosidad y clasificación litológica de Dunham en la petrografía digital. Se ha desempeñado profesionalmente como científico de datos con experiencia laboral en las siguientes áreas y actividades: mantenimiento de sistemas, manufactura de vidrio, exploración petrolera, infraestructura, desarrollo y proyectos de sistemas, y actualmente es estudiante del postdoctorado en ciencias aquí en UNICEPES, enfocando en el estudio que versa sobre el entendimiento de los sistemas complejos a través de datos y complejidad, con la expectativa de desarrollar conocimientos que se aplicarán en las actividades de la investigación de soluciones inteligentes para la toma de decisiones. Y hoy para nosotros es un gusto contar con su asistencia y con el tema que nos va a brindar el día de hoy. Un gusto, doctor Enrique. Puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. El gusto es mío. Eh, el día de hoy me da gusto ver las personas que están aquí en este chat. Espero, en este webinar, espero les sea de interés y de utilidad lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Les voy a compartir mi presentación. Entonces, el día de hoy vamos a tener una plática acerca de ciencia y complejidad. Eh, Vamos a pasar a la primera. Esta frase me agradó mucho porque dice: la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. ¿Por qué me agradó? Porque creo que todos los que estamos aquí presentes el día de hoy aportamos un poco cada día a la ciencia. Es algo que evoluciona a través de los pensamientos y de todo aquello que nosotros compartimos, de nuestros descubrimientos, de nuestro entender del desarrollo de las cosas. En especial para mí, siendo ingeniero en sistemas, hablar acerca de algo como ciencia y como complejidad, pues es eh, bastante interesante. Acostumbrado a sistemas que por lo regular son sistemas que son complicados y a lo mejor tienen muchas partes, pues no dejan de estar dentro del ramo de la ingeniería en sistemas. Así he evolucionado a través del tiempo de estudiar tanto la maestría como el doctorado, a aprender cómo las cosas se pueden ir viendo desde una perspectiva diferente
y cómo podemos utilizar estos conocimientos para poder desarrollar nuevas soluciones. Vamos a hablar sobre vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre ciencia y de ahí nos vamos a desarrollar principalmente sobre el tema de complejidad para llegar al final a las conclusiones. Ok, pero pues tendríamos que empezar como todo con qué es ciencia. Por ahí encontré esta definición que también me pareció la adecuada, en la cual hablamos acerca de un esfuerzo para construir esa información, ese conocimiento a través de, como dice aquí, explicaciones y predicciones comprobables acerca del universo que percibimos. Esta se puede ver en dos vertientes. Una de ellas el reduccionismo, que nos permite hacer un análisis de los proyectos o los problemas. Conforme se van presentando, los vamos desbaratando hasta encontrar sus partes menores y tratamos de explicar a través de ello el por qué las cosas son como son o por qué las cosas funcionan. Por otro lado está la otra visión, que es el holismo. El holismo nos dice que la suma de las partes, es decir, lo que compone a aquello que vamos a estudiar, es más que las partes en sí. Son dos puntos de vista bastante opuestos y que podemos tratar de utilizar a nuestro favor para poder comprender sistemas complejos como el que tuve que analizar, como mencionaron en mi tesis sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. A pesar de que pude hacer un análisis con toda la información que recolecté, empecé con al final realicé una síntesis de todo aquello que se había encontrado para poder tratar de interpretarlo. Ahora, ya en la parte de lo complejo, hablamos sobre las relaciones de aquello que tratamos de estudiar, cómo están entrelazadas, cómo se conforman, cómo se relacionan, y principalmente tratamos de tratar de evitar el confundir lo complejo con lo complicado. Lo complicado pues tiene que ver principalmente con la situación de qué tan difícil es algo para resolverse. En cambio, lo complejo conlleva a tomar en cuenta otro tipo de situaciones como las interacciones que suceden en un sistema, sus interacciones, emergencia, dinámicas, autoorganización, adaptación. Son algunos de las características de los sistemas emergentes, de los sistemas complejos. Pero pues vayamos a tratar de hacer sentido de todo esto que les estoy explicando. Existe por ahí encontré por ahí el trabajo del doctor David Snowden, que creó para facilitar de alguna forma nuestra comprensión de los sistemas o de los estudios que tratamos de realizar. Y él divide en 4 segmentos cómo se puede estudiar un sistema. Nos dice, bueno, están los sistemas simples, en los sistemas complicados, los sistemas complejos y el caos. Pero bueno, nos dice los sistemas simples, como podemos observar ahí, se resuelven por lo regular a través de detectar, de clasificar y responder, es decir, detectar qué es lo que está sucediendo,
clasificar ese problema entre los problemas que ya conocemos y tratar de darle una respuesta. Se puede, en este caso, se pueden aplicar las mejores prácticas. Por otro lado, podríamos considerar, cuando se tratan de varios sistemas simples, un sistema ya más complicado. Para esto, quizás no se va a poder resolver con sentido común, sino vamos a requerir de que los expertos nos apoyen para poder descifrar qué es lo que estamos tratando de entender y qué estamos tratando de resolver. En este caso, algunos expertos pueden realizar las buenas prácticas y también funciona de forma similar al tratar de detectar, analizar, es decir, separar en partes y tratar de responder qué es lo que está sucediendo con el sistema. Hasta ahí, estos dos sistemas de alguna forma son sistemas que tienen cierta similitud o cierta afinidad al método científico. Pero de ahí podemos pasar ya a unos sistemas en los cuales, como mencionábamos anteriormente, son los sistemas complejos. Aquí, a diferencia de los otros, en el primero, como pueden ver, dice, se refiere a los procedimientos, el otro es un proceso, y aquí habla acerca de un proyecto. ¿Por qué un proyecto podría ser un sistema complejo? Porque intervienen diferentes partes y no solo eso, grupos de personas. Y ya de ahí es donde las cosas empiezan a ser un poco diferentes. Una de las nuevas prácticas que hay en el área de proyectos es los proyectos de tipo ágil, los cuales se requiere hacer ciclos de iteraciones para poder resolver un problema. ¿Por qué está cambiando el proyecto constantemente? Ya no es algo que está estático. Entonces, pueden suceder muchos factores, pueden afectarlo otras circunstancias. Podemos estar preparados de cierta forma, pero no podemos saber en su totalidad cómo va a terminar esto. Nos propone el doctor Snowden en estos casos tratar de experimentar, detectar y responder a estos cambios. Es por eso que se vuelve algo cíclico y nos permite analizar o estudiar esto. Y por último, pues algunos de estos sistemas pueden caer en caos. Y cuando este tipo de sistemas caen en caos o estos, podríamos imaginarnos, por ejemplo, un gobierno o algún otro, un cuerpo humano, cae en un caos, se requiere de una respuesta rápida. Es decir, trataremos de actuar, de detectar qué es lo que está sucediendo y responder inmediatamente. Son emergencias y la intención es regresar ese caos a su estado de funcionamiento normal. Por ahí vemos en los números que tenemos ahí a un lado, que nos dice que el dominio simple, la situación es clara y existe una clara relación entre causa y efecto. Es decir, sabemos que si C, la causa, nos va a generar E. En el dominio complicado, la situación ya no nada más es si C me va a entregar E o si voy a tener otra causa por ahí, voy a tener la E. Las soluciones se requiere de un experto, es decir, por ejemplo, un sistema complicado podría ser un motor de un vehículo. Necesitaríamos un mecánico, por decirlo así, para poder resolverlo. En el dominio complejo, la situación es impredecible, cambia constantemente, como muchos lo sabemos, no tenemos de alguna forma
En un momento dado, si quisiéramos analizar una política aplicada a un país, no sabríamos exactamente cuál va a ser el efecto que ésta tenga, a menos de que estemos constantemente midiendo y viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en el dominio caótico, la situación se sale de control y es necesario una estabilización, como lo habíamos mencionado originalmente. Ahora bien, vamos a hablar sobre la ciencia de la complejidad. Como decíamos al principio, en estas dos vertientes de la ciencia, estaríamos tratando la parte holística de la ciencia, en la ciencia de la complejidad. Dice, estudia aquellos sistemas, como lo veíamos hace un momento, que no es fácil que que los tratemos de resolver a través del reduccionismo. Es decir, el análisis no me va a reportar una información que me sea de utilidad directamente. Es probable que se utilice para fundamentar algunas cosas, pero se va a requerir de otros medios para poder entenderlo. Los motivos importantes del estudio de la complejidad es principalmente que es un campo interdisciplinario. Cuando hice mi tesis, yo fui la parte de sistemas, pero mi doctor asesor era un médico. ¿Por qué un médico? Porque estaba yo tratando un sistema complejo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, gracias a su apoyo, tuve una mejor visión acerca de lo que se estaba investigando, de lo que se estaba desarrollando. Algo también que es importante o relevante mencionar es que es universal, porque explica muchos sistemas y fenómenos con características similares. Lo mencionábamos al principio, los sistemas complejos tienen ciertas características que vamos a analizar más adelante, ya por separado. Y se puede crear un marco multidisciplinario con toda la información, tanto matemático como computacional, y bueno, no siendo único para sino para otros campos de la ciencia. Ahora, vamos a platicar un poco sobre las características de los sistemas complejos. Una de las características principales son las interacciones. Los sistemas complejos están compuestos de componentes que interactúan entre ellos. Y no solo eso, tienen esas interacciones generan ciertos cambios, de tal forma que es una de las características que nos permiten de alguna forma ver cómo se van comportando, cómo se van configurando. Podríamos hablar, por ejemplo, acerca de las interacciones, como cómo se forman, por ejemplo, los grupos familiares y los grupos de amigos, y cómo se conforman con ellos, se conforman a través de ellos sociedades, por ejemplo, ciudades, y las ciudades, estados y países, y etcétera, etcétera, cómo el mundo se va agrupando en diferentes partes, y hay cierta interacción que es como de alguna forma se definen estos sistemas, o se van definiendo. Otra característica es la emergencia. ¿Qué es la emergencia? Nos habla acerca de lo que decíamos al principio. El todo es más que la suma de las partes. Es decir,
podemos tener células que se agrupan de cierta forma, por ejemplo, si hablamos de un cuerpo humano y obtenemos, podría ser un órgano, podría ser otro órgano diferente, dependiendo cómo estas células se van conformando, cómo se van desarrollando. Podemos decir que todas parten de una célula madre y sin embargo obtenemos diferentes cosas. Asimismo, muchos sistemas complejos pueden estar compuestos, como por ejemplo el corazón, de células que las características de las células son diferentes al órgano en sí. Por ejemplo, el órgano ya no solo funciona como funcionan las células, que en este caso se hacen cargo de procesar ciertos materiales, sino la función del corazón es bombear la sangre, por ejemplo. Esto es en cuanto a la parte de la emergencia. En el ejemplo que les pongo ahí se ve como una célula conforma, una célula como por ejemplo una neurona conforma un cerebro. El cerebro a la vez tiene unas funciones diferentes a las neuronas en su conjunto y así sucesivamente. Esa es la emergencia, es decir, el hecho de que estén unidas no significa que la unión de ellas continúe siendo lo mismo, sino se convierte en algo diferente. Ok, la siguiente característica es la dinámica. Los sistemas complejos tienen estados dinámicos, es decir, podemos ver cómo un sistema va modificándose o va cambiando conforme a diferentes estados. Podríamos poner, por ejemplo, la cuestión de la pandemia. Vimos cómo surgió, cómo fueron surgiendo, cómo el virus fue surgiendo, cómo hubo diferentes momentos en esta pandemia, cómo hubo un inicio, hubo una cuestión global y de ahí cómo fue variando, fue cambiando y finalmente tuvimos al final un control a través de los epidemiólogos y los gobiernos que lograron ese control a través de las vacunas. Entonces, los sistemas complejos tienen esa característica que se van modificando conforme al tiempo y otra característica que tienen es que son impredecibles. A veces un pequeño cambio en un sistema complejo puede generar lo que conocen como el efecto mariposa, es decir, se puede crear una onda que haga que todo el sistema cambie su estado y pasar en un momento dado a un estado, como mencionábamos hace rato, de caos. Otra característica es que son autoorganizados, es decir, estos sistemas interactúan entre sí y crean patrones. Como podemos ver ahí, es una parvada de aves y de alguna forma crean figuras y formas espectaculares, las cuales trata uno de entender cómo es que estas interactúan entre sí. Alguien mencionaba, en la mañana estaba yo escuchando en el radio acerca de un problema que tuvieron con unas abejas. Decían, es que no podemos entender cómo es posible que de pronto están aquí un enjambre de abejas y de pronto desaparecen en su totalidad, se mueven hacia otro lugar. O sea, ¿qué es lo que los coordina? ¿Qué es lo que los mueve? Y es esta interacción que tiene entre sus componentes que genera este tipo
de comportamientos de organización. Podemos pensar también en los cardúmenes de peces en el mar que de alguna forma para protegerse, por ejemplo, de los enemigos, se unen y generan formas que hace que los confunda para poder ellos de alguna forma librar ese tipo de problemas. Una de las características que más llaman la atención y que más de alguna forma se han estudiado es la adaptación de los sistemas complejos. Y aquí un ejemplo es la adaptación. Cómo este conjunto de interactúa para irse adaptando, cómo partimos del origen de la vida para crear todas estas diferentes especies animales, cómo han desaparecido, cómo han aparecido, cómo han evolucionado. En fin, es maravilloso tratar de entender este tipo de adaptación de estos sistemas. Y al igual que el cuerpo humano, por ejemplo, cómo podemos a través de una vacuna generar inmunidad. En fin, eso es parte de la adaptación de los sistemas complejos. Ahora, algunas de las herramientas que podemos utilizar para estudiar este tipo de sistemas eh, pueden ser del tipo computacional, que es mi área de trabajo, y una de ellas es el modelado basado en agentes. ¿Cómo funciona este modelado? Como podemos ver ahí en el ejemplo, tenemos los agentes o los componentes de este sistema y las diferentes interacciones. Existe un programita que se llama el NetLogo, donde puede uno hacer este tipo de pruebas y configurar estos elementos uno por uno y su relación con otros para ver cómo se van moviendo. Existe un video muy interesante que se llama El juego de la vida, en el cual podemos observar cómo los puntos en la pantalla van interactuando entre ellos y cómo se van desarrollando, se van destruyendo, van apareciendo, van desapareciendo. Y es muy similar a lo que mencionábamos en un principio sobre la evolución, sobre la adaptabilidad de los sistemas complejos. Cómo un pequeño cambio puede generar un gran cambio en un sistema. En fin, todo ese tipo de situaciones las convertimos, como dice ahí, de entidades a agentes, y de su interacción entre las entidades las transformamos en interacciones entre agentes. Es una forma de simular en la cual podemos nosotros de alguna forma analizar estos comportamientos e ir variando algunos parámetros para saber, como por ejemplo, no sé si queremos, voy a poner otra vez el ejemplo de las enfermedades crónicas. Si en un momento dado en un sistema el cual está desarrollándose de cierta forma, si aumentamos, no sé, alguna variable que tenga que ver con la conciencia de estos sistemas, cómo pueden ellos interactuar de forma diferente al tener esta nueva información. En la actualidad estamos viendo un pequeño cambio que no se había, que yo estoy viendo en la sociedad, y es el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT.
y de alguna forma cómo está afectando la forma en cómo trabajamos, cómo entendemos las cosas, cómo nos relacionamos ahora con un nuevo agente que es una inteligencia artificial que tiene esa capacidad de interactuar con nosotros como agentes pensantes. Otra herramienta de uso para este tipo de análisis es el análisis de redes sociales. Aquí lo que vamos a tratar de establecer es cómo están organizados los individuos a través de nodos y conexiones y de diferentes variables que vamos a ir metiendo al sistema, como los grados, la proximidad, el tamaño de la red, los componentes conectados, los puentes, los centros y las autoridades. ¿Para qué? Para en un momento dado saber cuál es el comportamiento o cuál va a ser el comportamiento de X o Y. Este tipo de análisis de redes sociales se utiliza mucho, por ejemplo, en los vuelos, eh, cómo se de alguna forma se programan o se desarrollan los planes de vuelo y los diferentes sistemas. Bueno, ups, previo. Ok, permítame un segundo. Voy a regresar un poco a la parte donde hablábamos sobre el framework de Kinefin de Dave Snowden. Entonces, como ya pudimos ver, los sistemas de alguna forma se pueden catalogar y esa es una forma de, de auxiliarnos a saber cuándo estamos tratando con los diferentes tipos de sistemas. Podemos en un momento dado saber qué es lo que vamos a requerir, qué tan complejo puede ser. Se me estaba ocurriendo, me pidieron un proyecto recientemente sobre la caña de azúcar. Y para esto me pedían o me solicitaban que de alguna forma yo les generara yo a través de Machine Learning unos modelos con base a las mediciones del clima que tenían de las diferentes temporadas y que generáramos un modelo para ello. Y no solo eso, hablábamos también acerca de, por ejemplo, un modelo matemático del crecimiento de la caña de azúcar. Entonces, ahí ya llevamos dos diferentes puntos de vista, uno matemático para utilizar un modelo matemático y el otro un modelo de Machine Learning. Y además me comentaba lo siguiente, dice, pero la parte más difícil, la parte más complicada o compleja más bien del asunto es las personas. O sea, ¿cómo convencemos a las personas de que lo que estamos haciendo es lo correcto? Eh, a mí me llamó mucho la atención el trabajo de Snowden, que de alguna forma utiliza, no lo tengo aquí en este momento, pero utiliza una especie de triángulo. Y en vez de generar cuestionarios muy complicados,
genera algo sencillo como un triángulo. Y en cada se pueden imaginar fácilmente un triángulo. Y en cada punto de ese triángulo, él le pone una variable. Es decir, no sé, qué tan cierto estoy que esto es lo correcto. Eh, no sé, es, por decirlo así, correcto. No sé, tres diferentes variables que involucran el convencimiento de estas personas. Y la facilidad que él tiene es que al no ser tan complejo o tan complicado más bien, perdón, tan complicado el triángulo, las personas ponen un punto en la parte hacia donde ellos creen que se dirige más la solución del problema que están considerando en ese momento. Y de alguna forma, esa información la mapean en tiempo real y pueden saber qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Es decir, pueden saber qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos están de que las cosas estén funcionando como deberían. Eso fue lo que de alguna forma yo les propuse. Les dije, tenemos que buscar la forma de tener algo para un sistema complejo como el que están mencionando, que nosotros podamos medir en tiempo real, al momento, las interacciones con las personas, en este caso los productores de caña. No sé, el cortar caña, no sé, podría ser una variable, la otra variable podría ser poner más, sembrar, poner más fertilizante y no sé, la otra variable podría ser agua, que son de las tres más importantes para el crecimiento de la caña. Y esa información que cada agricultor va a ir proporcionando en tiempo real al momento de que se hace ese sondeo, nos permite en un momento dado saber qué es lo que hay que hacer en ese momento. A lo mejor más agua, más fertilizante o ya es tiempo de cortar la caña y de alguna forma compararlo contra los parámetros que tenemos tanto del modelo de Machine Learning como el modelo matemático y ver en qué punto se encuentran y dice uno, este es el punto óptimo. Así es como de alguna forma Dave Snowden maneja muchos de los proyectos que de alguna forma he estudiado y he revisado en el cual la parte compleja que son las personas, trata él de tener ese feedback automático en vez de tener personas con cuestionarios muy complicados, resolviendo, recabando esos datos, procesándolos, etcétera, etcétera. Él está teniendo respuestas en, no sé, en celulares con con ese triángulo y recabando esa información en tiempo real y de alguna forma procesándola, evitando todo ese proceso de cuestionamiento, de recabar información, etcétera, etcétera, y logrando esa agilidad que se utiliza, por ejemplo, en los proyectos Agile para desarrollar un nuevo producto, por decirlo así. En cuanto a la parte en cuanto a la parte de las conclusiones, pues de alguna forma podemos concluir que estas peculiaridades que tienen los sistemas complejos nos permiten ir buscando nuevas soluciones, nuevas herramientas, nuevos modelos
cuando desarrollé mi tesis, una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es lo rígido que es la estructura de una tesis en general y la necesidad para poder de alguna manera expresar aquello que quería yo poner en un papel de todo esto que estaba yo viviendo al ir aprendiendo sobre estos sistemas complejos. Por otro lado, por ahí una cautionary tale dice, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse un clavo. Como ingeniero en sistemas, quizás siempre voy a tratar de buscar soluciones apegadas al área de cómputo, pero definitivamente este tipo de problemas no son de una sola persona. No es una sola visión la que los puede resolver, es el conjunto de la multidisciplinariedad, el utilizar el conocimiento de otras personas, de otros científicos que nos permitan tener una mejor visión acerca del problema que estamos analizando para poder darle una mejor solución. Por otro lado, en cuanto a las herramientas computacionales que platicamos, son tan solo una aproximación a dar una respuesta a los problemas o a los sistemas complejos. Y de alguna forma, pues tratamos de con ello mitigar alguna de nuestras necesidades por encontrar respuestas. Y pues bueno, eso es en gran parte el trabajo del científico, el utilizar todas las herramientas que tenemos, todos los recursos que tenemos para poder dar una respuesta y pues fomentar, quizás sería otra conclusión, tratar de fomentar la cultura del trabajo colectivo. Mencionaba yo al principio y en la primera presentación que el trabajo de la ciencia es una empresa conjunta. No podemos pensar en encontrar nuevas respuestas si no buscamos nuevas perspectivas, si no buscamos nuevos horizontes, nuevos desarrollos. Realmente ese es de alguna forma la otra conclusión. Por mi parte, pues sería todo. No sé, me gustaría trabajar con las preguntas y ver si hubo algunas preguntas por parte de la audiencia. Y pues bueno, eso es lo que les quería yo comentar el día de hoy sobre la ciencia y la complejidad. Muchas gracias, doctor Enrique. Antes que nada, agradecer el tiempo y el tema que nos acaba de brindar por tan excelente presentación. También, bueno, como lo comentamos, en este tiempo sería la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud sobre el tema. Ok, esto es parte de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Es interesante. De hecho, en uno de los diferentes menciones que tiene por ahí Dave Snowden, menciona que intentaron meter a la parte militar. Él trabajaba para la IBM e implementaba diferentes tipos de proyectos y uno de los proyectos que le encargaron fue precisamente ver por qué no estaba funcionando el Design for Six Sigma, o más bien el Six Sigma, y pues encontró la respuesta
que las esposas de los militares le respondieron que lo que él quería saber acerca de esa implementación. A veces las ideas, y eso es algo muy interesante, eh, tenemos una idea o tenemos algo que implementar y a veces no llega, no llega a feliz término, aun cuando sea algo que nos facilite, que nos mejore y que si no consideramos esa parte compleja, este tipo de implementaciones se hacen en empresas, en industrias, bueno, los militares, como mencionaba yo. Si algo está fallando, hay que ver es la parte compleja. ¿Cuál es la parte compleja? La parte de las personas. Quizás sea algo que sea muy sencillo de entender, muy fácil de utilizar, etcétera, etcétera. Pero si las personas no están, si el sistema complejo, que es el grupo de personas que componen a la empresa, no están alineadas, no están convencidas, no tenemos ese feedback, por mejor que sea una metodología, por más eficiente que sea para implementar, si no tenemos ese punto, jamás va a funcionar. Muchas veces asistí a conferencias en las cuales me decían, es que desarrollamos, o que decían, desarrollamos este producto a través de la investigación, etcétera, 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 pero desafortunadamente acabó encasillado, acabó encerrado, acabó en una bodega, y a pesar de que era la maravilla, el non plus ultra, no se dio. Una de las cuestiones que tiene la metodología ágil y que de alguna forma se ha ido utilizando en otras áreas del conocimiento es ese estar constantemente revisando con las personas importantes, con las personas que están interesadas en el proyecto, qué es lo que quieren, realmente es lo que quieren, estamos acerca de lo que quieren. Es decir, vamos paso a paso desarrollando algo y estas personas están constantemente verificando, verificando, verificando que sea lo que les vamos, lo que realmente ellos están pidiendo, ¿no? Entonces, esa es la situación de los sistemas complejos, que tenemos que estar de alguna forma en sincronía, como vemos que las aves se mueven, como los peces se mueven, como las abejas se mueven. Si no estamos dentro de esa sincronía, si no estamos en ese momento, si no estamos en ese punto, muchas veces no sé si les ha pasado eso, que dicen, estaba en el lugar preciso, en el momento preciso, y esa es parte de la complejidad. Llegar a ese punto en el cual dice uno, caray, ahí está lo que hacía falta, la clave, ahí está. No sé, ese es mi input sobre las metodologías, las diferentes metodologías que hay. Mientras no hay esa coordinación, ese movimiento, ese vals, el baile, no se llega a algo que enriquezca, algo que sea positivo, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias por la respuesta, doctor Enrique. Ana Karen Camacho Rodríguez le manda un saludo. Dice, excelente Muchas doctor gracias. y ex compañero de doctorado. Muchas gracias a todos mis compañeros y a todos mis amigos y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Sí. Ella comenta que los sistemas son complejos y siempre ha defendido que las tecnologías nos ayudan a sistematizar los procesos, pero nosotros somos los inteligentes que le damos el buen análisis del proceso. Así es, definitivamente. Mencionaba yo hace rato acerca del chat GPT y estaba yo analizando la cantidad de cosas que hablan acerca del sistema a favor y en contra. Y curiosamente, las que están en contra del sistema, muchos de los que he escuchado que han estado en contra de ese sistema, eh, siento que no tienen realmente el conocimiento de cómo funciona el sistema.
O sea, es una opinión de decir, no, hombre, es que van a tomar control. Y cuando trabaja uno con él, cuando le hace uno preguntas, se da uno cuenta precisamente de eso, que son sistemas que están completamente en un cuadro, en un cubo, del cual ellos no pueden salirse. Entonces, mm, así es la cuestión de los sistemas computacionales. Siempre tenemos un esquema donde los tenemos y funciona muy bien. Al menos a mí me ha funcionado muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos personas que levantaron la mano para formular una pregunta o comentario. Claro que sí. Le daremos acceso primero a Sergio para Ok. que pueda realizar su pregunta. Sí, claro. Primeramente, felicitar a los organizadores de la universidad y en segundo lugar, claro, al ponente, que ha sido un temazo, pero muy interesante. Mi participación va un poquito por otro lado, a reserva de sus comentarios, doctor Pureño. Hoy en día en el mundo de las ciencias sociales, sobre todo es donde lo he escuchado, cuando se habla acerca de por dónde va la empresa, por dónde va la institución, por dónde va la economía, se habla de que vivimos un mundo VUCA, la visión VUCA. Está en inglés, en español sería VICA. La B es de que todo está volátil, todo está cambiando, por lo cual la I, ante tanto cambio, no hay certezas, hay más bien incertidumbre. Por otro lado, esa incertidumbre y ese constante cambio genera complejidad, hace que la visión de la realidad se nos presente más compleja. Y por último, indudablemente, si me pides un conocimiento, una solución, pues lo que tengo son ciertas cosas, pero está en un mundo muy ambiguo que sería la A. ¿Qué opina usted de esto, si lo ha escuchado o lo ha estado checando? ¿Y en qué medida pudiera rozar esto que hoy nos ha presentado de manera muy precisa acerca de la complejidad, doctor? Muchas gracias. No, muchas gracias por su participación. La verdad que eh, me suena un poco, no es lo que yo he manejado. Hay algo que estamos manejando en la parte de Big Data y se parece mucho a las palabras, algunas palabras, no todas, pero en cuanto a la parte del mundo buca, es cierto, o sea, algo tan sencillo como la introducción en este momento de una inteligencia artificial genera un cambio totalmente radical. Como persona, para mí ha sido como mi nuevo asistente, algo que yo siempre había buscado tener a la mano, alguien con quien platicar ciertas cosas. Y por el otro lado, su participación me hace recordar la primera parte que mencionaba yo, que de alguna forma la ciencia es esto, el interactuar, el compartir ideas, el poder tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo en la mente de las otras personas y tratar de relacionar toda esta información que tenemos, porque todos tenemos esa, yo creo que esa curiosidad y sobre todo los que estamos aquí presentes, esa curiosidad de saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el mundo? ¿Por qué el mundo está funcionando como está funcionando? Y a veces, desafortunadamente, las, vamos a ponerlo, ¿cómo podríamos ponerlo? Los, los no científicos, los anticientíficos, podría decir, a veces pareciera que fueran ganando, ¿no? La demagogia, etcétera, etcétera, todo aquello que la parte de la ciencia que les trata uno de encontrar cosas que son comprobables, tratan de aminorar estas voces, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ese buca, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es lo que de alguna forma marca tal cual un gran sistema complejo que es el mundo. Eh, Como decía yo, un sistema sencillo podría ser una persona, un sistema un sistema
más bien un componente de un sistema complejo podría ser una persona y un grupo de personas podría ser, no sé, formar un grupo de amigos o una familia y así sucesivamente hasta llegar a la parte del mundo. Entonces, a mayor componentes, pues mayor complejidad, estas interacciones se vuelven más difíciles de tratar de comprender, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que está muy relacionado ese tema con lo que hablamos el día de hoy. Y todo el mundo, de hecho, por ahí cuando estaba yo desarrollando el tema de mi tesis, encontré que la ONU estaba desarrollando un sistema a nivel global para de alguna forma tener como un modelo económico de muchos factores y muchas variables, y me pareció muy interesante. Por ahí parece ser que es un investigador mexicano el que está haciendo ese trabajo. Desafortunadamente en este momento no lo tengo aquí en la mente, pero sí hay trabajos muy interesantes acerca de cómo tratamos de resolver esas incógnitas, esas dudas que tenemos del por qué las cosas están como están o por qué están funcionando como están funcionando, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. No sé si resulta sus dudas, maestro Sergio. No, clarísimo, clarísimo. Y más viniendo de una personalidad calificada que se mueve en el mundo precisamente de la ciencia, pues indudablemente ahora comprendo más todavía lo que ya se entreveía. Le agradezco mucho su respuesta, doctor, y seguiremos al pendiente de este tema. Claro Gracias. que sí. Muchas gracias. Pasaremos con Wilmar para darle acceso al micrófono y pueda formular su pregunta. Muchas gracias. Una vez más, felicitar sobre todo a la iniciativa de la universidad. Me parece excelente. Muchas gracias al doctor. Mil disculpas por haberme retrasado un poco. De todos modos, no me voy a quedar sin aprovechar, sobre todo, escuchar su percepción respecto a algo en concreto que lo voy a intentar resumir. Doctor Cureño, con las disculpas anticipadas de mi atrevimiento, yo salgo de un análisis de mercado donde se piensa justificar la implementación de una sede de una universidad privada muy renombrada en mi país. Y bueno, se diseña la investigación de tal forma que se trabaja con una muestra muy representativa de estudiantes del último año de los colegios, tanto fiscales, privados, de convenio, y se busca la preferencia que ellos tienen respecto a las carreras universitarias, ¿no? Por otro lado, se analiza a todo el sector, digámoslo así, empleador, que nos pueda generar una demanda de profesionales, de perfiles de profesionales que se necesitaría hoy por hoy. Y al final, nada, nos vemos con que realmente el problema es social. Es decir, existiendo una gran brecha entre la oferta de profesionales y la demanda laboral, sigue existiendo en la sociedad el hecho de querer estudiar carreras, digámoslo así, con salida económica. Y cuando preguntábamos a muchos de los estudiantes el porqué de su selección, muy pocos realmente ya afinaban la vocación y más iban por el tema, pues, de la remuneración interesante que podía generar esa línea laboral o esa área de la profesión. Entonces, con un diseño metodológico tan tradicional, nos vimos en la necesidad de repensar todo, pero bueno, el tiempo pasó, etc. Y acá viene un poco lo que yo quiero consultarle, ¿no? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se aborda esta percepción tan tradicional que tiene la sociedad respecto a las profesiones? ¿Cómo se aborda desde la complejidad? ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto, doctor? ¿Cómo podría manejarse esta incertidumbre respecto a lo que viene más adelante? Es decir, lo que vivimos ya, en otras palabras, si el chip, digamos, de la mentalidad de la sociedad y sobre todo los jóvenes sigue anclada en lo anterior. ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, definitivamente
Esa es una de las cuestiones que tiene uno que analizar al tratar de resolver este tipo de problemas. Creo que va más allá por lo menos, va más cuando llega uno a esa parte en la cual dice uno, esto va más allá de mis capacidades. Es cuando este trabajo en conjunto, el tener un grupo de personas eh, de diferentes áreas de la ciencia, nos permite a lo mejor en un momento dado levantar la mano y decir, yo creo que la solución debería de ir por aquí. En el caso que está presentando, yo siempre he pensado que los problemas los sistemas complejos requieren de soluciones muy dinámicas. A lo mejor, y no quisiera yo meterme en ramos que no conozco mucho y sin tener el respaldo de alguien por ahí, alguien dedicado a la educación quizás podría decirnos en un momento dado, a lo mejor es el trasfondo cultural, el aprendizaje en sí. O sea, tardamos mucho tiempo en enseñarle a una persona, a un niño, a llegar al nivel en el que estamos. En cuanto a que herramientas de inteligencia artificial que entregan respuestas similares o parecidas a las de un experto, no requieren tanto tiempo de entrenamiento. Entonces, quizás es tiempo de replantear muchas cosas, no nada más este problema específico, sino ponerlo a la luz de la ciencia y decir, está pasando esto, ¿cómo lo resolvemos entre todos? ¿Cómo hacemos un problema multidisciplinario? ¿Cómo podemos, como dice, a lo mejor la cuestión económica influye mucho, pero pues sí creo que estamos viviendo un mundo que cambia mucho más rápido cada día. Y a lo mejor lo que ahorita valía la pena estudiar, a lo mejor mañana ya no lo sea tanto. Y entonces es donde vale la pena a lo mejor cuestionar más profundamente estos sistemas complejos y la velocidad con la que cambian, ¿no? En este caso, el problema particular de ese lugar, a lo mejor verlo desde la perspectiva de varias personas, de un grupo multidisciplinario y dar su opinión. O sea, creo que vale la pena. Son problemas que vale la pena analizar. Y a veces yo ponía el ejemplo de la caña de azúcar. Fue un proyecto que me llamó mucho la atención porque es un problema local donde yo vivo. Yo soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Específicamente, toda mi vida he vivido aquí. Y desde niño observé que la caña de azúcar y el café eran la base de la economía. Cuando había corte de caña o había corte de café, los empleados de las empresas pedían permiso para ir a hacer corte de café. Al de corte de caña no creo, pero por lo menos de corte de café sí me tocó ver empleados de negocios que iban a. Entonces, como les decía, son problemas complejos que requieren de toda nuestra atención, todo nuestro cariño. Me llamó la atención este proyecto porque precisamente me afecta a mí directamente, a la sociedad en la cual vivo yo todos los días, en la cual soy parte, de la cual soy un agente, por decirlo así, del sistema. Entonces, creo que vale la pena hacer lo que está haciendo en este momento y es decir, este es mi problema, es expresarlo y ver si hay alguien más que puede decir, oh, hagamos esto, ¿no? A lo mejor de todo lo que dije, algo por ahí a lo mejor está la respuesta, la solución. O sea, por lo menos el porqué de estos webinars es porque nos permiten cambiar un poquito ese chip de lo que uno está acostumbrado a ver nuevas perspectivas, nuevas dimensiones y poder entrar a los problemas desde un punto de vista diferente, ¿no?
Es lo que le puedo yo comentar. Gracias, doctor Enrique. ¿Algo que quisiera comentar, maestro Wilmer? Pues nada, definitivamente completamente de acuerdo, muy agradecido por las palabras del doctor Cureño. Nada, continuamos. Mil gracias. Pues bien, a nombre del UNICEPES, doctor Enrique Cureño, agradecemos su tiempo y el gran tema que nos acaba de presentar el día de hoy. Esperemos contar, como lo comentaba uno de los asistentes, tener más temas como el que nos acaba de brindar el día de hoy en otro tipo de eventos o en una próxima edición de nuestros ciclos de webinars. Y antes de culminar, no sé si tenga algo que mencionar a la audiencia para finalizar el evento. Pues principalmente lo que les decía al principio, ¿no? La ciencia es una aportación de todos. Es una empresa a la cual cada uno va poniendo su granito de arena con este tipo de participaciones, con otro tipo de participaciones como las preguntas que hicieron. De alguna forma nos permite ir acercándonos a una respuesta a tantas dudas que a veces tenemos acerca del mundo en el cual vivimos, ¿no? Ese es lo último que quería decirles y agradecerles principalmente a UNICEPES y a todos los asistentes del día de hoy por su tiempo y por su atención. Estoy muy agradecido.